Vamos a empezar con el tema de trastornos disociativos, que es el capítulo 8. No sé si en el vídeo anterior dije el siguiente es el 5, creo que no, pero bueno, pasamos del 4 al 8, porque esto es así. Introducción. La clínica de trastornos disociativos actuales, junto a la de trastornos de síntomas somáticos, deriva del concepto de histeria. Histera, útero en griego, fue atribuido erróneamente al carácter femenino de la dolencia. Más adelante se relacionará con insatisfacción sexual en mujeres. En el siglo XIX, el psicoanálisis empezará a considerar que los trastornos disociativos y conversivos, separados en el DSM-5 y juntos en la CIE-10, se derivan de graves traumas. Esta concepción freudiana será cambiada después, aludiendo a un origen en la fantasía edípica de la paciente. En esta etapa emergió la hipnosis como terapia, que generó debates sobre el papel de la sugestión. La asociación entre disociación y trauma ha sido avalada por los datos empíricos, pero la relación entre disociación, fantasía, simulación y sugestión ha persistido en la visión sobre estos casos, mientras se desarrollaban teorías modernas. Por ejemplo, la vinculación entre trastornos disociativos y facticios, clasificados en ubicaciones próximas, es debido a este error conceptual que se remonta a varios siglos. Histeria. Categoría nosológica, no utilizada en la actualidad. Alude a un conjunto de trastornos mentales en los que los síntomas, que no son de origen orgánico, se producen y mantienen por motivos no conscientes, dirigidos a alguna ganancia real o imaginaria. Las dos guerras mundiales cambiarían la visión del trauma psicológico y los cuadros disociativos. Los soldados, hombres, presentaban sintomatología disociativa, psicomorfa y somatomorfa. Tuvo gran influencia la visibilidad que se dio en el siglo XX al maltrato intrafamiliar y el abuso sexual. Las historias de abuso sexual infantil que se desvelaban provocaron que acusados y algunos académicos defendieran que no eran reales, sino inducidos iatrogénicamente por una entrevista sesgada del terapeuta. Tócate las narices. El grupo formó el Movimiento de las Falsas Memorias, disuelto hace poco. Vaya tela, ¿eh? La investigación ha aclarado que los recuerdos recuperados después de periodos de amnesia o las memorias infantiles no pueden ser tomados con literalidad, pero la hipótesis de que estas memorias son falsas no tiene apoyo empírico. Pese a la evidencia, los relatos de abuso pueden generar en los terapeutas más sospechas que con otros tipos de traumas. Parece haber permanecido en el imaginario profesional la asociación entre simulación y disociación. La controversia se trasladó a un diagnóstico en permanente debate, el trastorno de identidad disociativo o personalidad múltiple, que algunos consideraban un trastorno inducido por los psicoterapeutas. Esta idea fue propuesta por Spanos, 1996, el modelo sociocognitivo. De aquí se ha pasado a poner bajo sospecha a cualquier persona con síntomas de trastorno de identidad disociativa, considerándolo cercano al trastorno facticio y tratando de evitar preguntar por este tipo de síntomas para no inducirlos. Al no explorar estas manifestaciones, pasan inadvertidas, retroalimentando la idea de que son cuadros excepcionalmente raros. Sin embargo, como en el abuso intrafamiliar, los datos empíricos han mostrado una alta prevalencia y una presentación consistente del trastorno en distintas áreas geográficas, incluso en países donde el diagnóstico no estaba popularizado y se veía con desconfianza. Estos debates entre visiones polarizadas han enriquecido los modelos de trauma. No hay motivo para dudar de un recuerdo de abuso sexual, si bien hay que hacer una exploración cuidadosa y no dirigida, ya que un recuerdo no es literal y puede ser modificado por el entrevistador. El trauma, sobre todo el temprano, grave e interpersonal, se asocia con la disociación, pero esta relación no es directa y puede estar mediada por factores psicológicos individuales como la regulación emocional. Un momento, porque mi gata está mordisqueando un plástico y se lo voy a quitar. Ya estamos de vuelta. Aquí está la susodicha. Vale, y seguimos. Muy bien. Los cuadros disociativos son trastornos mentales bien definidos, emparentados con los cuadros conversivos y relacionados con la historia de trauma interpersonal grave y crónico, así como con el apego disfuncional. Los antecedentes no son el único factor implicado, ya que otros elementos pueden dar lugar a la sintomatología disociativa.
El más relevante parece ser el estilo de regulación emocional, que actuaría como mediador entre trauma, apego y el desarrollo de la disociación. Disociación, interrupción o discontinuidad en la integración normal de la conciencia, la memoria, la identidad, la emoción, la percepción, la representación del cuerpo, el control motor y la conducta. Puede ser repentina o gradual, transitoria o crónica. Vale. Delimitación conceptual y modelos explicativos. Los fenómenos disociativos no son necesariamente patológicos. Unos autores hablan de disociación normativa, Butler, 2006. Fenómenos como quedarse absorto en una actividad, soñar despierto o quedarse inmerso en fantasías y ensoñaciones. Se dan cambios en el estado de conciencia sin base inducida orgánicamente o trastorno mental, que implican alteración o separación temporal de los procesos mentales integrados. La disociación podría atenuar la influencia de los acontecimientos vitales estresantes, protegiendo a la persona, reduciendo el impacto psicológico y facilitando la supervivencia. Si es crónica, genera sufrimiento y o deterioro significativo. La escala DES, Dissociative Experiences Scale, recoge tanto disociación normativa como síntomas patológicos, considerándolos a lo largo de un continuo dimensional en cuyos extremos se sitúan la normalidad y la psicopatología. Clasificación de las categorías diagnósticas de la disociación, según función afectada. Thayer, 1989. 1. Disociación de la personalidad. Incluiría el trastorno de identidad disociativa. 2. Disociación de conductas complejas, fuga disociativa y estados de trance. 3. Disociación de movimientos o sensaciones, histeria de conversión. Disociación de la función cognitiva, amnesia disociativa. 5. Disociación de la percepción, despersonalización y desrealización. 6. Otras, trance y estados de posesión, estados disociativos de corta duración en adolescentes y jóvenes, la pseudodemencia histérica o síndrome de cáncer, trastorno caracterizado por pararespuestas, trastorno de conciencia, amnesia disociativa, estrés emocional y posibles pseudoalucinaciones. Cárdenas sintetizó los matices con los que el término disociación aparece en la literatura, señalando 3 agrupaciones. 1. Disociación como módulos o sistemas mentales no conscientes o no integrados, pudiendo aparecer 3 situaciones. Situación A. Disociación como ausencia de percepción consciente de estímulos entrantes o salientes. En la dimensión patológica se encontraría, por ejemplo, la fuga disociativa. Ausencia de percepción consciente de estímulos entrantes o salientes, por ejemplo, la fuga disociativa. Situación B. Disociación como coexistencia de sistemas mentales separados, que deben estar integrados en la conciencia de la persona, su memoria o identidad, estados mentales o del ego. En el extremo encontraríamos al trastorno de identidad disociativo, en el que los estados mentales se alternan en la misma persona, con barreras amnésicas entre ellos. Situación C. Disociación entre la conducta saliente, percepción inconsistente, y la introspección verbal relatada por el sujeto. Aquí los actos motores no serían automáticos y los individuos acceden a la percepción conducta presentando inconsistencia o contradicción. Deficiente integración entre aspectos somáticos y emocionales. Por ejemplo, llorar sin tristeza. Dos, disociación como alteración. ¿Por qué me sale aquí 2? Si eran 3. Vale. Tenemos apartado 1, disociación como módulos o sistemas mentales no conscientes o no integrados. Tenemos 3 situaciones. Vale. Y el Etzel que hizo un esquema muy grande. 2. Disociación como alteración en la conciencia normal. No sé cómo. Espera, a ver si le llamo. ¿Cómo le llamo? Agrupaciones. Eso es, agrupaciones. No conscientes. Y la siguiente es. Disociación como alteración en la conciencia normal experimentada como una desconexión del yo o del entorno, como la despersonalización y la desrealización. Son experiencias cualitativamente distintas de la experiencia ordinaria. Disociación como mecanismo de defensa.
A. Desde el psicoanálisis implicaría un rechazo intencional. Voy a apuntarme por aquí, revisar lo de la despersonalización y la desrealización, porque más o menos me suena, pero lo quiero repasar bien, que es importante. Vale, desde el psicoanálisis implicaría un rechazo intencional, no necesariamente consciente, de contenidos emocionales dolorosos. Los síntomas disociativos actuarían como mecanismos de defensa, inhibiendo recuerdos, sentimientos y percepciones asociados al trauma. Desde la etología, la disociación supondría un equivalente a la respuesta de congelación de un animal cuando es alcanzado por un depredador, desanimar al depredador y preservar energías. En ambos enfoques se entiende la disociación como una defensa ante el trauma, más compleja o más automática. Trauma. Definición de trauma. Ya sea psíquico o psicológico, es un evento que amenaza profundamente el bienestar o la vida, o una consecuencia de ese evento en la estructura mental o vida emocional. Aquí tenemos a Jim Carrey. La disociación, según DSM-5, otra definición. Disociación, una interrupción y o discontinuidad en la integración normal de la conciencia, la memoria, la identidad propia y subjetiva, la emoción, la percepción, la identidad corporal, el control motor y el comportamiento. La disociación de la CIE-11, vale, es otra definición, pero según la CIE-11, los trastornos disociativos se caracterizan por una interrupción involuntaria o la discontinuidad en la integración normal de uno o más de los siguientes aspectos: identidad, sensaciones, percepciones, afectos, pensamientos, recuerdos, control sobre los movimientos corporales o comportamiento. La interrupción o discontinuidad pueden ser completas, pero lo más habitual es que sea parcial y puede variar de un día para otro, e incluso de hora en hora. Identidad. Pensamientos, valores, recuerdos y elementos contextuales de la personalidad, el carácter, el modo de vida y la forma de actuar de un individuo. Es un constructo complejo que proporciona la imagen consistente de uno mismo, transformándose constantemente en un continuo proceso de adaptación al medio y a la cultura. El concepto de disociación no tiene una definición consensuada por los expertos debido a los distintos usos del término. En psicopatología se emplea para definir una categoría diagnóstica, un grupo de síntomas, procesos patogénicos causados por experiencias traumáticas infantiles que interfieren con la integración de las funciones mentales o mantienen partes de la personalidad separadas. O sea, no hay una definición consensuada. Podría ser categoría, podría ser grupo de síntomas, podrían ser procesos, podría ser un poco de todo. Holmes y compañeros, 2005, proponen una distinción entre disociación como compartimentalización, fallo parcial o completo en la capacidad para controlar procesos o acciones que habitualmente están bajo el control voluntario, por ejemplo, la amnesia. En ocasiones puede ser parcialmente reversible o fluctuante. Se dice que esta información está compartimentalizada por inaccesible. Disociación como distanciamiento, alejamiento de los procesos mentales, el cuerpo o la realidad externa. Por ejemplo, la despersonalización. La persona se observa como un espectador mientras funciona en automático. Se siente desconectado del cuerpo, del dolor o de las emociones. Mira, aquí tenemos ya el repaso de la despersonalización. Si no recuerdo mal, despersonalización es cuando es un enfoque sobre la persona se observa desde fuera, y desrealización es un enfoque sobre la realidad, como si todo fuera irreal. Creo que era así, pero luego lo repaso. Dale y O'Neill, mira aquí al muchacho, buena película, ¿eh? Dale y O'Neill, 2009, distinguen alteración de la integración de los contenidos mentales, multiplicidad que implica la presencia de más de un centro de conciencia de sí mismo. Liotti, en el 92, describió la disociación como compartimentación-multiplicidad, derivado de la desorganización del apego. Hay en el niño un conflicto entre motivaciones y experiencias de apego incompatibles, simultáneas o alternantes. Por ejemplo, necesita al adulto para protegerse, pero este es atemorizante. Así se construyen modelos operativos internos incompatibles e incoherentes, que generarán una autopercepción fragmentada y compartimentalizada, comprometiendo la organización de la autoconciencia. Bromberg, en el 98,
considera que la disociación es una solución contra la incoherencia afectivo-cognitiva, existiendo estados del sí mismo completamente ajenos entre sí, tan discrepantes que no pueden coexistir en un simple estado de conciencia, y no pueden estar activos simultáneamente sin generar una desestabilización de la estructura del sí mismo. Fariña y colegas, 2019, distinguen con hallazgos empíricos entre desintegración y disociación. Desintegración. Las emociones desbordantes y las defensas arcaicas activadas por los eventos traumáticos y las memorias afectan a la conectividad cerebral, de forma importante a las funciones integradoras de alto orden que subyacen a la conciencia, la continuidad de la identidad del self, la percepción y el control de las emociones, el control conductual, la representación corporal y del movimiento y la mentalización. Estos procesos se mantendrían debido a los efectos a largo plazo en las estructuras neurointegradoras de las hormonas del estrés. Corresponderían síntomas como la despersonalización y desrealización. Mira, es fácil de recordar. Des. La desregulación emocional repentina, otro des, de hecho, y la disminución brusca de monitorización metacognitiva. Disociación implica que ante el fallo de integración se produce una recomposición de los elementos psíquicos de modo separado. Se produciría una reorganización funcional de la mente en distintas estructuras paralelas persistentes, que según Van der Hart, 2006, incluirían disposiciones que favorecerían determinadas recomposiciones. Los síntomas son los que Holmes y colegas definen como compartimentalización, amnesia, personalidad múltiple, trastornos conversivos, fragmentación del sentido del self, los recuerdos traumáticos relacionales implícitos y las somatizaciones persistentes o la alexitimia. Personalidad múltiple o trastorno de identidad disociativo, existencia de dos o más personalidades o identidades o estados de personalidad. Solo se manifiesta una de ellas que toma el control de la conducta. Mecanismos y modelos para entender la disociación. 1. Vamos con los mecanismos y modelos, que en esta materia hay mucho modelo. 1. Teoría de la disociación estructural. Van der Hart y colegas, 2006. Perdón. La disociación es un mecanismo de respuesta al trauma, que abarca desde el TEPT hasta los cuadros postraumáticos graves, estando el trastorno de identidad disociativo o personalidad múltiple en el extremo del espectro. La traumatización implicaría disociación de los sistemas biopsicosociales. El sistema de defensa, lucha, huida, sumisión, parte emocional de la personalidad, PE, y el sistema que lleva las tareas cotidianas, vinculación, cuidado de los hijos, alimentación, la personalidad aparentemente normal, PAN. Vale, parte emocional, P, parte normal, PAN. Se disocian y permanecen fijados como respuesta al trauma. Se escinden ambos sistemas. Esta división ocurriría en todo trastorno derivado del trauma, estando más fragmentado cuanto más grave es la traumatización y más severo es el trastorno. Se habla de... Se habla de síntomas disociativos negativos, reflejando elementos ausentes en la PAN, que era la psicología normal. Vamos a poner parte emocional aparentemente normal. Personalidad aparentemente normal. Vale. Síntomas disociativos negativos reflejando elementos ausentes en la personalidad aparentemente normal, como pérdidas de memoria, sensaciones, funciones perceptivas o motoras. Síntomas disociativos positivos, como reexperimentaciones traumáticas, alucinaciones auditivas o síntomas egodistónicos, fenómenos que se experimentan como intrusiones por la personalidad aparentemente normal. El modelo autohipnótico propone que la disociación se produciría en sujetos altamente hipnotizables, que se distanciarían a través de ese mecanismo. 3. El modelo BASC, Behavior, Affect, Sensation, Knowledge, Brown, 1988. BASC-Brown. El funcionamiento integrado del procesamiento de la información requiere un funcionamiento sincrónico de estos cuatro ejes. La disociación se produciría por la desconexión de uno sobre el resto. El modelo 4. El modelo SIBAM.
Sensations, Images, Behaviors, Affects, Meanings, Levin, 1997. Vale, Sivan, Levin. Enfatiza los aspectos somáticos compuestos de distintos elementos, sensaciones, imágenes, conductas, afectos y significados. El intento de controlar la sensopercepción provocaría que ésta quedara bloqueada, dando lugar a la clínica traumática posterior. Frewen y Lanius, 2014, proponen un modelo 4D, donde la memoria temporal, lo cognitivo, lo somático y la perturbación emocional se codificarían en estados alterados de conciencia, sobre todo en personas con trauma temprano. Sarr, 2017, plantea un modelo de estructuras paralelas diferentes, donde hay una relación conflictiva entre el mundo interno y la realidad. El modelo del factor traumático de Schimenti, 2018, postula que el trauma del apego deteriora la posibilidad de procesar, modular e integrar los estados mentales y somáticos, porque al ser perturbadores se desorganiza la estructura del sí mismo. Los distintos modelos hacen referencia a distintos fenómenos de disociación y hablan de falta de integración de los procesos mentales. Los elementos disociados pueden ser componentes básicos, como en el BASC o en el SIVAM, la conciencia de uno mismo y los fenómenos de lo que es, supongo. Es un poco raro esto. La conciencia de uno mismo y los fenómenos de lo propio del sí mismo, supongo. Elementos mentales complejos y elaborados, compartimentalización, fragmentación o partes disociativas. Vale. Categoría diagnóstica de los trastornos disociativos en los sistemas de diagnóstico psiquiátrico actuales. Pues tenemos por un lado la CIE-11, aquí la clasificación es trastorno de identidad disociativo parcial, trastorno de identidad disociativo, amnesia disociativa, trastorno de trance y posesión, trastorno de trance, trastorno disociativo del movimiento, la sensación o la cognición, trastorno de despersonalización y desrealización y otros trastornos disociativos. Y en cuanto al DSM-5, pues tenemos trastorno de despersonalización, desrealización, amnesia disociativa, que hay que especificar sí con fuga disociativa, trastorno de identidad disociativo, otros trastornos disociativos especificados y trastorno disociativo no especificado. Bueno. 3. Los trastornos disociativos en las clasificaciones internacionales. La OMS en la CIE-11 propone una categoría específica para trastornos disociativos eliminando trastornos neuróticos, somatomorfos y con relación al estrés, teniendo en cuenta las conceptualizaciones neurobiológicas, pero todavía retiene en parte el concepto histórico de disociación. Se separan los trastornos disociativos de la sintomatología exclusivamente somática y de las que se relacionan con la percepción del individuo y del entorno. Se eliminan los conceptos de conversión, se sustituye por trastorno disociativo del movimiento, la sensación o la cognición. Recordemos que era histeria de conversión y que tenía que ver con sensación o movimiento. Personalidad múltiple se sustituye por trastorno de identidad disociativo, que se desdobla en dos diagnósticos, total y parcial. Conversión, transformación de un conflicto inconsciente en manifestaciones somáticas, sensoriales o motoras. Se asociaba al concepto de histeria o neurosis de conversión. Cambios del DSM-5, Asociación Americana de Psiquiatría, creo que es esto, 2013. La fuga psicógena, actual fuga disociativa, se integra como subtipo del trastorno de amnesia disociativa. Ojo, fuga disociativa es un subtipo del trastorno de amnesia disociativa. Yo creo que esto lo he visto en alguna pregunta. Se crea la categoría otro trastorno disociativo especificado, equivalente al trastorno de identidad disociativo parcial de la CIE-11. Los síntomas disociativos podrían alterar todas las áreas de funcionamiento psicológico. Síntomas disociativos positivos. Esto es lo mismo que ponía aquí, creo. Negativos y positivos. Pero esto es... esto partiendo de la teoría de la disociación estructural, de 2006, bla, bla, bla. Y aquí nos lo vuelve a decir. Esto ya es en las clasificaciones internacionales, ¿vale? Entonces, síntomas disociativos positivos, intrusiones espontáneas en la conciencia y el comportamiento, junto con pérdida de la continuidad de la experiencia subjetiva.
Por ejemplo, fragmentación de la identidad, despersonalización, desrealización. Síntomas disociativos negativos, incapacidad para acceder a información o controlar funciones mentales normalmente accesibles o controlables. Básicamente aquí que se suma algo y aquí que se resta algo, aunque despersonalización y desrealización no sería aplicable, que se suma o se resta, pero bueno, es como que ocurre algo, hay algo a mayores. Y además es de intrusiones. Y en negativos pues es que falta alguna cosa o que no puedes controlar o que te falta info o lo que sea. Así para memorizar un poco. Bueno, pues lo dejamos aquí y continuamos después.